Muy buenas tardes, mi nombre es Esmeralda Julia Emilio Ortega y en esta oportunidad estaré complementando acerca del tema estilos de investigación del trabajo social expuesto por la señora Ugafaya Ramírez. En uno de los diferentes incisos hace mención a estudiar o la necesidad de estudiar la realidad social, ¿sí? Y cuál es la función que ejerce el trabajador social en el mismo. Entonces, en uno de los indicativos manifiesta que el investigador es un ser histórico, una persona que necesariamente debe estar involucrada en los aspectos políticos, en los aspectos ideológicos, socialmente, en lo investigado, como también con los sujetos que se encuentran en la situación o en la problemática en sí. Entonces, ahí optaron por no solamente abordar o tener en cuenta los aspectos empíricos o los aspectos académicos, sino también evaluar y estudiar las situaciones o la realidad social de dicho contexto. Y fue ahí donde la investigación se orientó a la indagación de la realidad social, obviamente teniendo en cuenta su funcionamiento, su estructura, su organización, los diferentes grupos, las instituciones de dicho contexto y las diferentes particularidades que caracterizan al mundo, al contexto y a las personas que se encuentran en dicho alrededor, en el alrededor del contexto o de la comunidad en específico, del cual se esté investigando. Entonces, fue ahí donde se llevó a cabo métodos, obviamente, y optaron primero por el positivista. Al comienzo todo fue fructífero, arrojaron resultados, pero no llenó las expectativas que se estaban llevando o los que se quería llegar. Entonces, notaron que solamente el método positivista arrojaba resultados cuantificables, cuando también era importante o necesariamente necesitaba algo cualificable. Entonces, ahí fue donde abrieron espacios al diálogo del quehacer profesional del trabajador social. Y partiendo de ello, obviamente, se iban a abrir diferentes técnicas o métodos, que entre esos está el método fenomenológico, el hermenéutico, el dialéctico, el crítico social, entre muchos otros, siendo estos un poco o arrojadores de resultados cualificables, ¿sí? Lo cual sí eran los que llegaban o lo que querían tener los investigadores de las áreas de la ciencia social. Con todo esto, ¿sí? Todo eso llegó a que la investigación social fuera algo muy importante en las áreas de las ciencias sociales, tanto así que es una área muy importante tanto en la sociología, en la política, en la antropología, inclusive en el trabajo social, y cada una maneja una rama o unas técnicas particularidades en sí. En cuanto al trabajo social, pues obviamente yo diría que en todas las áreas de las ciencias sociales manejan un diagnóstico de dicho contexto, de dicha sociedad. Entonces, ¿qué necesita para llegar a ese diagnóstico? Obviamente, evaluar la identidad, realizar una caracterización de la misma comunidad, cuánto han poblado las personas, cuál es su identidad, cuáles son sus valores, cuáles son sus principios, cuáles son las tradiciones más comunes que tiene esa comunidad o esa sociedad, porque para llegar a una intervención hay que tener en cuenta dicho contexto y cuáles son las cualidades que maneja el contexto, partiendo de que todas manejan una diferente y cada quien tiene su especificidad al momento de ejercer alguna actividad o alguna tarea. Entonces, aquí da cabida mucho a lo que manifiesta Emil Durkheim y otros autores. Expresa Emil Durkheim en cuanto a la investigación social e igual al estudio de la realidad. Entonces, él era un defensor del método científico, hablando primeramente de él. También era considerado uno de los interesados en estudiar los fenómenos sociales que se presentan en dicho contexto, e igual tenía una teoría acerca de la sociedad. Él consideraba que la sociedad era una cosa donde a partir de una perspectiva funcionalista se especificaba dicha situación, y a medida que iban avanzando se generaba un funcionamiento del mismo. En pocas palabras, era analizar la sociedad y verla, visionalizarla desde un enfoque sociológica,
y utilizando las ciencias duras, que a medida que se iba interlazando esas dos partes, se observaba como tal el funcionamiento de dicha sociedad, ¿sí? De lo que estamos manejando en el momento. Complementando con la anterioridad y con esos enfoques que normalmente se utilizan en las áreas de las ciencias sociales y principalmente en la área o profesional del trabajo social, encontramos el enfoque o la perspectiva histórico-hermenéutico. Esta, en la investigación en trabajo social, trata de comprender las experiencias que tienen los sujetos que interactúan en la intervención social. Gadamer expresa algo muy importante. Él considera que esto es uno de los métodos que interpreta la realidad dentro de un contexto histórico y social, ¿sí? A través de unos medios deductivos e inductivos. Y se trata de comprender la realidad actuales, percepciones actuales, ideologías actuales, percepciones humanas tal cual como ellas los viven, tal cual como ellos lo han organizado y como ellos lo han desarrollado desde sus antigüedades. Por último también tenemos al crítico social, ¿sí? Que este es uno de los que más me parece interesante, y más cuando vamos a trabajar en algún evento participativo comunitario, ya que el que toma la iniciativa o el que trabaja en equipo, en conjunto con el profesional, es la misma comunidad, por eso se le llama participación comunitaria. Este se enfoca más que todo a las expresiones o a las ideologías que presentan las mismas comunidades o los mismos ciudadanos de dicha comunidad. Entonces, no arranca o no inicia su intervención sin antes tener la ideología, sin antes tener el permiso y sin antes tener las actividades ejecutadas por la misma ciudadanía, y obviamente todo ello se va abarcando de manera conjunta. Muchas gracias.